Fueron 36 horas. 36 horas donde el mundo entero contuvo la respiración. Una roca inamovible. El sello inquebrantable del Imperio Romano. Y una guardia de élite entrenada para masacrar, custodiando lo imposible, a un hombre que ya no respiraba. Jerusalén estaba paralizada a puertas cerradas. Las conversaciones eran apenas susurros ahogados por el miedo. Para los discípulos, con el corazón reducido a cenizas, la esperanza se había desangrado en un madero. Todo parecía haber terminado. Pero, detrás de ese silencio aplastante, había movimiento. Si la cruz era el punto final, ¿por qué el sol se apagó en pleno día? ¿Por qué el velo del templo se rasgó violentamente por manos invisibles? ¿Y por qué las autoridades más poderosas del mundo caminaban presas de la paranoia, aterrorizadas por un cadáver? Entre el último estertor agonizante y la primera luz del domingo, existe un intervalo oscuro, eléctrico y casi siempre ignorado. Una batalla librada donde ningún ojo humano podía mirar. Es justo ahí, en las sombras, donde la historia hace girar la llave. Estás a punto de cruzar el umbral. Si estás listo para descubrir lo que realmente ocurrió en esas horas de oscuridad, suscríbete ahora a Código Místico. Porque aquí no pasamos de largo ante lo inexplicable. Nosotros encendemos la luz exactamente donde los demás solo escuchan silencio. La sombra sobre el Gólgota. El aire en el Gólgota estaba cargado de una tensión espiritual casi insoportable. En pleno mediodía, el cielo fue devorado por una oscuridad semejante a la medianoche. No era un eclipse, era la creación entera gimiendo. Poco antes de entregar su último aliento, Jesús rugió con una fuerza que heló la sangre de los presentes. Padre, en tus manos entrego mi espíritu. En esa fracción de segundo, tal como lo relata el Evangelio según Lucas en su capítulo 23, versículo 46, la tierra convulsionó. Las rocas estallaron. Las tumbas bostezaron, abiertas de par en par. A kilómetros de allí, en el templo, la pesada cortina que ocultaba el lugar santísimo se rasgó violentamente de arriba a abajo. Ninguna mano humana tiró de esa tela. Era la declaración visible de que el acceso a lo divino acababa de ser violentado por el propio cielo. El terremoto no fue geología, fue la firma de un nuevo pacto. Bajo la cruz, un curtido centurión romano, al ver cómo el suelo se estremecía y el cielo callaba, dejó escapar un susurro aterrorizado. Verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Quienes antes escupían insultos, ahora retrocedían golpeándose el pecho, ahogados en el terror. ¿Qué habían hecho? ¿A quién acababan de asesinar? El luto teológico. Mientras el reino espiritual ardía en una guerra invisible, sobre la tierra el silencio cortaba como el filo de una navaja. Era un mutismo asfixiante, pesado. Las esperanzas de los discípulos no solo se habían desvanecido, yacían enterradas bajo la misma roca gélida que ocultaba el cadáver de su maestro. Adentro, a puerta trancada, el terror devoraba el aire. Pedro, el mismo hombre que horas antes empuñaba una espada dispuesto a matar, ahora no era más que una figura temblorosa, acurrucada en las sombras, devorado vivo por el eco incesante de sus propias negaciones. A pocos metros, en la penumbra, Juan intentaba sostener los pedazos del espíritu de María, una madre astillada para siempre por la crueldad y la sangre del madero. La noche no solo cayó sobre Jerusalén, la engulló por completo. El duelo se fusionaba con el pánico crudo. Cada crujido de la madera, cada ráfaga de viento en la calle parecía el paso de los guardias romanos viniendo a arrastrarlos hacia la próxima cruz.
se sentían estafados por el cielo. Las promesas de levantarse al tercer día ahora les sonaban a los delirios febriles de un hombre muerto. Pero lo que verdaderamente los torturaba no era el miedo a la muerte, eran sus propias escrituras. El libro de Deuteronomio, en su capítulo 21, versículo 23, martillaba sus mentes con una sentencia implacable. Maldito por Dios es el colgado en un madero. ¿Cómo podía el ungido de Dios morir bajo la maldición del cielo? La mente no les daba tregua. Lo que estaban viviendo no era solo el luto desgarrador por un amigo perdido. Era el colapso teológico absoluto de todo lo que creían sagrado. La conspiración de los valientes. De entre las sombras del miedo emergió lo inesperado. José de Arimatea, un hombre rico del Sanedrín que había ocultado su fe, de pronto sintió que la cobardía ya no tenía espacio. Con una urgencia temeraria, irrumpió ante Pilato y exigió el cuerpo. Este acto suicida, registrado en Mateo, capítulo 27, versículo 58, lo despojó de su anonimato. No actuó solo. Nicodemo, el fariseo de las visitas nocturnas, apareció cargando cerca de 35 kilogramos de mirra y áloe. Envuelta en lino fino, la esperanza del mundo fue depositada en una tumba virgen, excavada en la roca viva. Rodaron la inmensa piedra. Para el ojo humano era el fin, pero para el cielo era el vientre donde se gestaba lo imposible. El descenso al abismo. El sábado amaneció envuelto en un mutismo que ponía los nervios de punta. Las calles estaban vacías, pero no por el descanso obligatorio, sino porque la atmósfera pesaba como el plomo. En el templo, los sacerdotes intentaban seguir la liturgia, pero el velo rasgado, Marcos capítulo 15, versículo 38, era un espectro que no los dejaba en paz. Sabían que algo irreversible había ocurrido. Mientras los discípulos lloraban su desilusión, ajenos al plan maestro, un misterio insondable se desataba bajo la tierra. Jesús no estaba descansando. El apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 3, versículos 19 y 20, revela el secreto más guardado de esas horas. Cristo descendió y predicó a los espíritus encarcelados. No bajó como un prisionero al oscuro Sheol, del que hablaba el Salmo 88, versículo 3. Descendió como un rey que patea las puertas del territorio enemigo. Como lo reafirma Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 9, y en Colosenses capítulo 2, versículo 15, despojó a los principados y potestades, exhibiéndolos públicamente. Las cadenas del infierno se derritieron ante su presencia. El que había muerto como un criminal, ahora paseaba por las dimensiones ocultas con las llaves de la muerte en la mano. Apocalipsis capítulo 1, versículo 18. La tumba no era un final, era la sala de espera de una revolución cósmica. El terror de los custodios. Mientras el inframundo colapsaba, las autoridades judías temblaban. La paranoia los empujó de nuevo hacia Pilato. Recordaban la profecía del tercer día. Mateo, capítulo 27, versículo 64, narra cómo exigieron una guardia de élite para evitar un robo. Pusieron el sello. Apostaron a los guardias, creyeron tener el control. La ironía divina es exquisita. Al intentar suprimir un fraude, financiaron a los testigos oculares del mayor milagro de la historia. El Imperio Romano y la élite religiosa estaban haciendo guardia, sin saberlo, frente a la zona cero de la nueva creación. El estallido de la luz. La espera llegó a su límite, antes de que el sol rasgara la oscuridad del tercer día.
Mujeres como María Magdalena y Salomé caminaban con el corazón en un puño. Habían comprado especias aromáticas en cuanto terminó el sábado. Marcos capítulo 16, versículo 1. Iban a ungir un cadáver. No esperaban un triunfo, solo querían honrar su pérdida. Pero al llegar al jardín, el vacío las golpeó de frente. La enorme piedra había sido arrancada de su lugar. El sepulcro estaba abierto, no para que Jesús saliera, sino para que el mundo pudiera asomarse y ver que ya no estaba allí. Según Juan, capítulo 20, versículo 1, el desconcierto fue total. Pedro y Juan corrieron, el aliento quemándoles los pulmones. Al entrar, no encontraron caos ni huellas de saqueo. Los lienzos estaban doblados con una calma perturbadora. Alguien se había levantado de la cama de la muerte sin ninguna prisa. Minutos después, el suspenso se rompió con una sola palabra, pronunciada con una voz familiar a espaldas de María. «María, Raboni», gritó ella. En ese instante, el reloj de la eternidad volvió a marcar la hora. La muerte fue humillada. El que fue sepultado bajo el peso de nuestros pecados respiraba de nuevo, inaugurando una era donde el sepulcro vacío es la única prueba que necesitamos para saber que la última palabra no la tiene el sufrimiento, sino la vida. A veces el silencio más oscuro de Dios es solo la cuenta regresiva para un milagro. Ahora te lanzo una pregunta. ¿Qué te estremece más? ¿El silencio absoluto de la cruz o el rugido de una tumba vacía? Déjame tu respuesta en los comentarios. Te estaré leyendo. Comparte este video con quien necesite recordar que lo imposible ya fue vencido. Y si tienes el valor para desenterrar los enigmas que la historia intentó sepultar, suscríbete ahora a Código Místico, porque la verdad nunca se queda en la tumba.